Capítulo 74. Pasos de la perdición 581.746 M41. Sistema Haga. ¿A qué te refieres? ¿Dere no tiene barcos? Preguntó el gran orco con una gabardina negra y una armadura debajo. That's the fin Captain, el barco viene antes de Dais. Respondió uno, para gran mueca del infame Captain Blackheath. ¿Cómo puedo ser un pirata, cuando no hay barcos para atacar? Ark. Rugió el gran orco mientras golpeaba con el puño el brazo de su silla. El enorme Orc Captain asustó a sus bien vestidos Nots, los respectivos capitanes de los Orc Kill Crossers y otras naves de los Star Crumpas. There is the transmission from the Imperial Unies, murmuró uno de los mecánicos que también era capitán de un crosser. ¿HMP? ¿Qué dicen? Exigió el infame Captain Blackheath. Un bicho enorme que viaja por el espacio, capitán. Den se come todos los planetas entre aquí y Tiran. El ojo biónico de Blackheath comenzó a brillar cuando los movimientos sinápticos dentro de su cerebro activaron el dispositivo. De Sugean Books, ¿dónde están? Están viniendo por aquí, respondió el Meg mientras golpeaba su mano con garras en un tosco puerto que mostraba una tosca pantalla holográfica del sector. Blackheath sopesó sus opciones por un momento. Un zarcillo de estos bugs se dirigía directamente a su mundo de Haga. Llamad a todos los chicos y crossers. Tenemos un tremendo waag. Rugió el orco. La flota orca de Star Crumpas se hundió en la punta del Behemoth. Casi 200 crossers orcos y 500 naves menores dispararon todo lo que tenían contra todo lo que no era orco. En la refriega entró la forma masiva de un antiguo acorazado de clase emperador que una vez había pertenecido a otro capitán pirata orc solo para ser tomado por el mismísimo Captain Blackheath. Jaja. Eso es un waag. Es como, muchachos. Waag. Los orcos rugieron de placer mientras disparaban todo contra todo. Cañones masivos dispararon proyectiles irregulares que explotaron sobre la quitina de las naves vivientes. La flota enjambre había sido sorprendida mientras dormía. Cientos de naves tiránidas más pequeñas murieron en cuestión de minutos cuando los orcos las golpearon con fuerza. Luego, los orcos, favoreciendo el combate cuerpo a cuerpo, lanzaron sus torpedos de abordaje. Miles de barcos de asalto orcos llenos de bois fueron enviados a los barcos colmena paralizados, mientras que el resto de la flota pirata orca luchaba contra las criaturas tiránidas menores. Pocos sabían que fue la falsa paz y la expulsión de los enemigos del imperio de la región inmediata alrededor de ultramar lo que envió a varias flotas orcas más pequeñas a los brazos de bienvenida del Captain Blackheath. Por lo tanto, a diferencia de la historia original, el asalto de los orcos contra el Behemoth de la flota enjambre fue mayor en número y en fuerza, mientras que la flota enjambre se había debilitado. Los orcos inundaron las 4 naves colmena que habían encontrado en sus decenas de miles. El desafío de matar cosas nuevas y extrañas fue demasiado para ellos. ¡Waag! ¡Killi! Rugió un Artboy que cargó con una losa de una puerta de metal arrancada de la sección de dormitorios de una nave imperial al azar. Como todas las cosas en una nave espacial, la puerta era gruesa, casi 3 pulgadas de acero sólido con una capa de plastiacero fina como pintura en cada lado. Un mequiano había colocado 2 asas robustas hechas de hierro y acero para que los orcos sujetaran la cosa y cortó una pequeña ranura para ver a través de ella. El Artboy sopesó su nuevo Chain Chopa desprendido de un comisario muerto y pintado de rojo. Incluso con las láminas de acero y plastiacero de su tosco blindaje, el orco se movía bastante bien. Este Artboy era el líder entre su pequeña multitud de Artboys y los boys menos blindados. Era grande para un niño, pero aún no era un noob. Aún así, había vivido y luchado durante un tiempo relativamente largo, lo que permitió que su arsenal personal creciera bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que había luchado contra la Guardia Imperial y tenía la oportunidad de saquear cosas. Vamos boys. Cortadlos a todos. Rugió el veterano Artboy mientras cargaba profundamente en los pasillos de carne roja y quitinas azul oscuro. El Artboy y sus boys se encontraron por primera vez con las formas dormidas de los termagantes, todos envueltos en un espeso cieno y redes que habían rodeado a las criaturas casi como capullos, pero aún bastante expuestos al aire viciado y denso del interior de la nave colmena. Los orcos habían entrado en una pequeña cámara con unos 50 termagantes en su hibernación. A los orcos les encantó. Entraron corriendo, destrozando a las criaturas tiránidas que aún dormían. El veterano Artboy también se había divertido decapitando a un termagante antes de destripar a otro.
Sin embargo, su pequeña turba de 10 Art Boys y 2 docenas de otros boys no pudo terminar la matanza lo suficientemente rápido, y uno por uno, los Termagants en el otro lado de la cámara comenzaron a despertar. CRRR, Klaag. Gritó un Termagant todavía aturdido. No lo harás. Rugió el líder Art Boy en respuesta antes de hundir el Chain Chopa justo en la garganta de la criatura. La sangre roja extrañamente teñida de púrpura explotó de la garganta del Termagant, pero la criatura no estaba sola. El Art Boy solo tuvo un momento de aviso para levantar su tosco escudo de metal antes de que varios diminutos escarabajos chillones chocaran contra el escudo y chillaran mientras los diminutos bichos se suicidaban tratando de perforar el escudo. Ajá. Más Moving Bugs entonces. Chicos. Tenemos una pelea. Los orcos rugieron en respuesta antes de cargar contra los 4 termagantes que salieron de sus capullos. Los Fleshborer Beetles fueron bloqueados por los otros 2 Art Boys en el frente, pero un Shota Boy recibió un golpe en el ojo izquierdo. El disparo en la cabeza fue realmente efectivo, ya que el escarabajo perforó implacablemente el globo ocular y el cerebro del orco antes de estallar con un poco de ácido, lo suficiente como para derribar al orco. Otro Termagant se despertó y se tambaleó durante unos segundos antes de levantar su devorador de muchos agujeros, una poderosa arma biológica de los tiránidos, pero la criatura no pudo disparar porque tenía un hacha enterrada en la cabeza. Un Slugaboy había matado al Termagant y este rugió triunfante. En cuestión de minutos, el veterano Art Boy y su mafia habían matado a casi 50 Termagants, con solo un Shota Boy muerto. Tiene que haber más. Busquemos más para matar. Dijo el Art Boy mientras conducía a los orcos más adentro de los muchos pasillos y cámaras retorcidos dentro de la nave colmena. Tengo una quemadura. Rugió el Art Boy mientras se estiraba hacia atrás y sacaba un Handflamer ligeramente modificado por el Ormec. Es un tiempo ardiente. Las llamas atravesaron las membranas de la puerta de carne y los orcos entraron en una caverna entera de tiránidos. Una enorme cámara lo suficientemente grande como para que cupieran 10 tanques Landraider estaba cubierta desde el suelo hasta el techo con los medios capullos de las criaturas tiránidas. En medio de la cámara había una plataforma elevada de huesos y carne, y sobre ella había criaturas más grandes en estado latente. Ahora, eso es una buena pelea. Poco sabía este orco en particular que no era solo un orco al azar que sobrevivió a la limpieza de su antiguo patio de recreo. Él y varias docenas de su tipo habían sido desviados para unirse a Captain Blackheath y aquí encontraron una nueva guerra para saciar su lujuria de batalla. Extraños susurros habían llenado su mente durante el último año y se había vuelto fuerte e inteligente en comparación con los otros boys. Se convirtió en un Art Boy no solo porque estaba endurecido por la batalla. Se mueve de formas que burlan a otros orcos y a los enemigos con los que lucha. Cada victoria vino con más botín para saquear, por supuesto, pero los susurros en su mente le dijeron al orco que tomara ciertas armas. Como la bomba de fusión que los susurros instruyeron al orco para agarrar en el pequeño depósito de municiones antes de que regresaran los marines espaciales, que el orco había usado con gran efecto más tarde en esa misma guerra contra un tanque Baneblade de la Guardia Imperial. Otro de esos éxitos con las armas fue el Handflamer extraído del cuerpo de un sargento de marines espaciales, que el orco había matado personalmente usando el Beami de Thgun que cayó al suelo después de que el sargento decapitara al Loota. Después de casi un año completo y luego algunos meses, el Art Boy era más fuerte y había aprendido a confiar en los susurros de su cabeza. Además, los susurros realmente le dijeron cómo lanzar una granada correctamente. La razón por la que los stick bombas eran poco comunes era que la mayoría de los boys generalmente se quedaban con el gran trozo después de sacar el alfiler, decidiendo que arrojarían el alfiler pequeño hacia el enemigo mientras sostenían la granada. Jaja. Art Boys tiene sorpresas para ustedes, buggies. Gruñó el extraño orco. 11 Art Boys, incluido el líder orc, se alinearon y rebuscaron en sus mochilas en busca de un par de bombas stick muy grandes. Riendo a carcajadas, los 11 Art Boys quitaron los alfileres y lanzaron las granadas tan fuerte como pudieron. Las granadas volaron alto en el aire mientras los orcos cargaban. Las granadas explotaron, destrozando a cientos de criaturas tiránidas y abrieron un camino para los orcos. Mátenlos a todos. ¡Guau! Esta vez, sin embargo, los orcos no tenían tanta ventaja en la sorpresa. Con la nave colmena siendo invadida por un lado, era natural que las formas de vida tiránidas despertaran. Incluso cuando las granadas orcas explotaron sobre ellos, las criaturas se despertaron y las puertas de carne se abrieron para dejar entrar a más criaturas tiránidas que venían a defender la nave colmena. ¡Kraag!
Rugió un guerrero tiránido que cargó contra los orcos. Termagants y Ormagauns salían por docenas de 3 puertas abiertas mientras 4 guerreros tiránidos los dirigían. Había algunos Genestealers también, bajando de las paredes. La vista fue tan impresionante que los Slugga Boys y Shoota Boys que seguían al líder Ardboy retrocedieron. Por suerte para los orcos, también había otros orcos. Una de las puertas más grandes que conectaban con la cámara se abrió de golpe y reveló una gran multitud de orcos. Jaja. Aquí está la pelea de Morbuxter. Agslasem, boys. Rugió un Nock con un martillo muy grande. Mordaka. Dere nunca es Nuthdaka. Gritó un flash hit detrás de él. Liderada por un Nob y un flash hit, la otra mafia de orcos se adentró en los tiránidos, superando en número a las criaturas alienígenas defensoras por un gran margen mientras los capullos aún estaban inactivos. 2 lootas apuntaron sus Death Guns hacia las filas de Ormagauns y Termagants, mientras que 2 multitudes de Shoota Boys arrojaron balas sobre las criaturas tiránidas. Los guerreros tiránidos, sorprendidos por la otra mafia orca, dirigieron su atención hacia el Nob, pero fueron invadidos por Slugga Boys. El líder Ardboy gritó de frustración. No voy a tenerlos, toma toda la matanza. ¡Wah! El Chain Choppa se abrió camino entre las quitinas del cuello de un Ormagaunt mientras los Slugga Boys los inundaban. Luego, con un impacto masivo, el Ardboy se estrelló contra la pared. Sacudiendo la cabeza, el Ardboy vio la forma corpulenta de un Tyrannward que acababa de embestirlo. Gruñendo, el Ardboy agarró el Handflamer y lo soltó. A pesar del espeso gel que ardía a temperaturas tan altas que hacía hervir su sangre, el Tyrannward era una criatura aburrida que sabía poco de su propio dolor. Cargó, obligando al Ardboy a apartarse justo a tiempo. El Ardboy golpeó la espalda del Tyrant un par de veces, pero la gruesa armadura de quitina simplemente ignoró el débil ataque, y el movimiento hacia atrás de la gruesa pata delantera arrojó al Ardboy hacia atrás. Gruñendo, el Ardboy saltó sobre Tyrannward antes de dejar que su Chain Choppa girara por completo en la espalda de la criatura, solo para que el mecanismo de Chain Choppa se rompiera. El Ardboy fue arrojado desde la parte posterior de la criatura y la guardia tirana procedió a tratar de comerse la cara del orco. Con lo último de su limitado ingenio, el orco sacó una granada de fragmentación de los marines espaciales y, tirando de su pasador, arrojó la granada a las fauces de la bestia. La cabeza de la guardia tirana se agitó cuando la granada explotó y la criatura gigante cayó. ¡Mira! Soy un gran orco. Jaja, HRGH. Antes de que el Ardboy pudiera terminar de jactarse, algo se hundió en el costado del orc. Afilados ganchos de huesos y quitina sobresalían del costado del Ardboy y tiraban. Los orcos cayeron en las afiladas garras de un lictor. A pesar de lo feroz que había sido el ataque contra la flota enjambre, los Starkrumpas habían subestimado enormemente la inmensidad de una flota enjambre tiránida. Casi 200.000 orcos habían invadido la docena de naves colmena, y vieron un éxito temprano contra las gigantescas bionaves dormidas con criaturas inactivas. Sin embargo, a medida que los mecanismos de defensa internos de las naves colmena comenzaron a despertar, los orcos pronto se vieron superados en número, abrumados y superados. Dentro de las naves colmena había criaturas que eran presa fácil de los atacantes orcos, en su mayoría de infantería. Menos de 6 horas después, se cambiaron las tornas y las naves orcas estaban siendo rodeadas por naves tiránidas. En una dramática inversión de roles, oleadas masivas de Termagants, Ormagauns y Genestealers inundaron los pasillos de los Orc Crossers y otras naves de los piratas Orc. Incluso después de enviar tantos orcos, todavía quedaban casi 80.000 orcos a bordo de las naves orcas. Con la ayuda de la plétora de armas defensivas instaladas en todos los rincones de las naves, los orcos lucharon contra los tiránidos. Sin embargo, una por una, las naves orcas se quedaron en silencio mientras eran aplastadas por la abrumadora cantidad de criaturas tiránidas, particularmente los Genestealers que destrozaron incluso a los Nobs en cintas de sangre. Incluso el poderoso Captain Blackheath finalmente tuvo que enfrentarse a los tiránidos a bordo de su propia nave, luchando desesperadamente mientras las criaturas tiránidas buscaban inundar su puente. Sin embargo, incluso él cayó contra una aterradora combinación de un Lictor Prime liderando Tyrannid Warriors, Raveners, Genestealers, un Zoanthrope y 3 Lictors más. Captain Blackheath y sus 20 Meganots atravesaron cientos de Ormagauns y Termagants, incluso mientras sus propias élites de Nots, Flash Hits, Lootas, Mech Boys y una pequeña multitud de Weird Boys hicieron su parte en la matanza. De hecho, la última resistencia del Captain Blackheath fue tan impresionante que resistieron las interminables mareas de tiránidos durante casi 2 horas.
Aún así, los tiránidos no podían ser negados. Incluso con 2 líneas de flashbacks tirando de él por los lictors, el infame y poderoso Captain Blackheart destrozó a los 4 genes de Allers antes de literalmente arrancarle la cabeza a un guerrero tiránido antes de que perdiera su pierna buena ante el Ravener, que posteriormente fue asesinado por tener el cuerpo del guerrero tiránido muerto arrojado sobre él. El golpe mortal fue dado por el Lictor Prime, que clavó sus 2 garras dentadas en el pecho del Gran Orc. Desafortunadamente, los tiránidos seguían siendo bestias. No vieron la trampa sutil e insidiosa que sus primos lejanos de otra dimensión les habían tendido. 364.746 M41. Último segmento. Thalassa Prime. Titus, ¿estás vivo?, susurró Lord Calgar mientras se desarrollaba la transmisión unidireccional. Este es el Capitán Titus de los Ultra de los Guardianes de la Muerte. Solicito asistencia inmediata para las embarcaciones conmigo. Esta es la flota del Inquisidor Adriano y sus aliados. Hemos estado peleando desde Thalassa Prime porque hemos llegado a la posesión de una información crítica, por lo que hemos sido atacados por Xenos sin descanso ni pausa. Además de eso, recientemente fuimos atacados por un señor del caos llamado Judanus, quien se había atrevido no solo a atacar nuestra flota, sino que tuvo la audacia de abordar el buque insignia para capturar al Inquisidor. Tenemos muchos heridos, incluso entre los Guardianes de la Muerte y otros astartes que se habían unido a nuestra flota. No hay ningún boticario con nosotros, necesitamos asistencia médica inmediata, y necesito una nave rápida para perseguir al Señor del Caos. No podemos permitir que el Inquisidor permanezca en manos de los traidores más tiempo del estrictamente necesario. ¿Ese es el mensaje? ¿Cómo estamos respondiendo?, preguntó el Inquisidor Lord Xandarios. Los equipos de Deathwatch han enviado 3 naves para contactar primero con la flota, mientras que los suministros médicos y los boticarios se apresuran con la segunda flota de naves para brindar asistencia médica de emergencia, respondió el interrogador. Traiga al Capitán Titus aquí, ordenó Calgar, atrayendo la atención de todos de nuevo a su inmensa presencia. No creo en las coincidencias, inquisidores. El emperador ha enviado a mi valiente y joven capitán de regreso a los pliegues de los ultramarines. Escucharemos de él y luego tomaremos las medidas necesarias, dado que hemos estado buscando una amenaza o un evento que habría captado toda nuestra atención si no hubiera sido por el descubrimiento accidental del enjambre tiránido. El inquisidor Christoph Ivanov jadeó en estado de shock. ¿Entonces sospechas que el caos instigó todo el asunto?, respondió Tigurio. El nombre, Judanus, no es desconocido para nosotros. 2 de los inquisidores también asintieron. En mi conflicto más reciente contra los Eldar, me encontré por casualidad con un vidente Eldar que buscaba perseguir al Señor del Caos Judanus, explicó Tigurius. Se sabía que los enemigos que había estado rastreando durante las 2 semanas estaban al servicio de un archienemigo del Imperio, Asek Ahriman de los 1000 hijos. Asqueroso hechicero que es, gruñó Lord Xandarios. He tenido el claro disgusto de limpiar los rastros de destrucción y maldad en los pasos de ese hechicero. ¿Qué tiene que ver Ahriman con esto?, preguntó un inquisidor. Tigurius miró a su alrededor. La bruja Eldar estaba exigiendo la ubicación de Judanus al hechicero del caos capturado porque parecía que Judanus había servido a Ahriman durante un período de tiempo, y todavía está empleado por el archihechicero para misiones. Conozco a muy pocas personas que sean capaces de esto. Escala de esquemas y complejidades, y entre esa lista muy corta tiene el nombre de Ahriman justo en el medio. Hubo algunos que estuvieron de acuerdo con Tigurius y otros que no. No hay evidencias confirmadas de la presencia de las manos del archihechicero en esto, aparte del nombre que había mencionado el capitán Titus, respondió el inquisidor Gallius. Estoy de acuerdo. Necesitamos saber más. Por ahora, sabemos que los tiránidos se acercan. También sabemos que se está formando un crisol masivo de enemigos en el borde mismo de la región de Falsa Paz, que probablemente sería el cebo para sacar los defensores de ultramar. Eso es todo lo que sabemos con certeza, dijo otro inquisidor. Calgar gruñó en voz baja cuando Hortan Cassius le susurró. Fue horas después que el capitán Titus había llegado a la fortaleza inquisitorial. El Consejo Omega se reunió una vez más, incluidas las 3 delegaciones del capítulo ultramarine. Mis señores, el capitán Titus ha llegado en busca de su consejo, anunció el interrogador que les había informado antes sobre la flota de Titus. De la oscuridad del corredor más allá, emergió una forma gigante de 3 astartes. El del medio era el mismo Titus, sin casco y con cicatrices en la cara. Lo acompañaban un bibliotecario de la Guardia de la Muerte y un capellán de la Guardia de la Muerte con casco.
Calgar notó la insignia ultramarine del capellán porque llevaba la marca de los ultramarines. ¿Quién podría ser? Murmuró Calgar, pero Cassius negó con la cabeza. Titus entró, su armadura cubierta de sangre y cubierta de daños. Luego miró alrededor de la habitación, solo para encontrar, para su sorpresa, al señor del capítulo de los ultramarines. Inmediatamente, Titus se arrodilló hacia el señor del capítulo. Milord Calgar, no sabía que estabas aquí. Si lo hubiera sabido, no pudiste haber hecho nada, Titus. Estás muy por encima de tu cabeza con estas aventuras recientes, respondió Calgar con cierta diversión en su voz. Y haber pasado por mucho, al parecer, sin siquiera decirnos cómo has estado. Estaba al tanto de tu supervivencia gracias a los servicios de la Inquisición, aunque el inquisidor del Ordo Hereticus ha hecho creer falsamente que has sido enviado a una misión imposible. Tito se levantó. Imposible, casi lo era, mi señor. Los Zerg son criaturas verdaderamente formidables que actúan y se comportan como si fueran tan inteligentes como los Eldar, pero derraman sus números como los orcos, y con la misma malicia que los malvados traidores que se adentran en los males del caos. Cassius señaló con el dedo al capellán de la Guardia de la Muerte. ¿Y quién podría ser, hermano? Ciertamente eres de nuestro capítulo, pero no recuerdo ninguna incorporación reciente a la Guardia de la Muerte de nuestras filas, particularmente entre mis capellanes. El capellán se levantó lentamente el casco. Casio jadeó. Matoras. A pesar de lo lisiado que me he vuelto, mis señores, no he abandonado mi orgullo como ultramarine, dijo el capellán, cuyo rostro ahora estaba cubierto de extensos reemplazos cibernéticos. Por favor, mis señores, si pudiéramos escuchar el informe del capitán Titus sobre sus viajes y problemas, preguntó Lord Xandarios. Por supuesto, Lord Inquisidor, dijo Calgar antes de volverse hacia Titus. Continuaremos nuestra conversación, Titus, en una fecha posterior. Ha habido desarrollos, desde tu supuesto encarcelamiento y envío a la misión de fallecimiento esperado. Titus asintió antes de volverse hacia los inquisidores reunidos. Exprese su parte, capitán Titus, porque todos estamos ansiosos por su informe, dijo el inquisidor Christoph. Mis señores inquisidores, traigo noticias de una grave amenaza para el reino de Ultramar. Ahora, eso ha llamado la atención de todos, porque esa fue la razón por la que se formó el Consejo Omega. No pareces sorprendido, dijo Titus, notando las expresiones sombrías de los dignatarios reunidos. Entonces, tal vez los designios de nuestros enemigos ya han comenzado a influir en las estrellas. ¿Qué sabe usted, capitán? Como algunos de ustedes ya sabrán, el inquisidor Adrián no solo descubrió, sino que luchó contra una poderosa raza xeno llamada Zerg. Estas son criaturas poderosas e inteligentes que representan una inmensa amenaza para el imperio. Sin embargo, mientras lidiamos con los Zerg, hemos descubierto que alguien más estaba vigilando de cerca los movimientos del enjambre Zerg. El epistolario Arax, que había acompañado a Titus junto con Matoras, se acercó al sistema de visualización y colocó la foto captura del señor del caos Judanus, tomada mientras Titus luchaba contra él. Este es el señor del caos Judanus. Hemos descubierto que este traidor no solo ha vigilado de cerca a los Zerg, sino que también ha estado aguijoneando a las bestias para que lleven a cabo sus planes. Ha llevado a los Zerg, colgados de sus cebos, a los enemigos imperiales. Sistemas para asegurar los recursos y la tecnología que de otro modo no habría podido obtener, explicó Titus. Aparecieron imágenes del general Vegan y sus soldados con servoarmaduras. Luego, el análisis de las fauces tormentas disformes de Cali encogiéndose. Finalmente, había un manifiesto de armamento avanzado escondido en Argol II. El inquisidor Adrián llegó a creer que estas tres cosas eran el objetivo de Judanus, por lo que había hundido todo el sector en manos de los xenos, típicos de un perro tan traidor, dijo Titus. Señaló la imagen del general Vegan. Judanus ha debilitado deliberadamente el control del sector usando a los Zerg, permitiendo que un traidor haya fomentado antes. Este es el general Vegan, quien había descubierto reliquias tecnológicas antiguas y el hombre se estaba preparando para declarar la independencia del imperio usando la tecnología. El idiota se le hizo creer que con la presencia de los Zerg, el imperio estaría indefenso contra su planeta. Intervinimos, obligando al señor del caos a tomar medidas, aunque no nos dimos cuenta de su complicidad hasta mucho más tarde. Judanus había adquirido primero al general traidor Vegin y sus armaduras, así como una tecnología de clonación muy avanzada que podría producir soldados completamente maduros y adoctrinados. Hubo un gemido colectivo entre los inquisidores. Entonces descubrimos que los Zerg cayeron sobre un planeta llamado Argol II.
Al principio parecía un mundo agrícola insignificante. Estábamos equivocados, dijo Titus. Había algo en el planeta que este señor del caos quería, respondió Tigurius. Sí, mi señor. El planeta tenía una historia en la que un rebelde Adeptus Mechanicus Magos una vez forjó un pequeño imperio hace muchos miles de años, y desarrolló muchas armas avanzadas y griega. Un alijo de bombas de virus de grado Exterminatus. Ahora hubo un silencio. Entonces alguien habló. Virus Bomb, Life Eater Virus podría acabar con los tiránidos, otra voz se sumó a ella. Si se usa en Macragge mientras los tiránidos pululaban sobre su superficie, con los ultramarines todavía luchando sobre él, también habló una tercera voz. Eso realmente podría paralizar no solo el poder militar, sino también la moral del imperio. Es tan tortuoso como repugnante. Titus estaba confundido, pero Calgar le hizo un gesto para que continuara. Afortunadamente, logramos impedir que el Señor del Caos se acercara siquiera en busca de armas en ese momento. Por supuesto, nos vimos obligados a luchar contra el ejército asediador de criaturas Serp que parecían innumerables. Al final, sin embargo, detonamos algunos de los virus. Bombas mientras evacuábamos el planeta. Desafortunadamente, Judanus nos había visitado una vez más, buscando al Inquisidor y el alijo de las mismas virus bombs que habíamos liberado. ¿Cuántos tomó? Hemos recuperado todos menos uno. Los tecnosacerdotes nos habían informado que se necesitarían al menos 10 para acabar con un planeta dada la edad de las armas. Lord Inquisidor Xandarios se quejó. Aún así, es un asunto serio. Estoy de acuerdo, dijo el Inquisidor Gallius. ¿Qué pasa con el tercer objetivo del Señor del Caos? Preguntó Tigurio. Este nos sucedió puramente por suerte, dijo Titus, mostrando el video del interrogatorio. Un marine del caos sin manos ni pies estaba siendo interrogado junto con dos traidores humanos con horribles marcas en sus cuerpos. Se volvió hacia el príncipe demonio, ese perro, gruñó el marine del caos, maldiciendo a alguien. Puso sus perros xeno en nuestro hermoso mundo demoníaco, y bajo el peso de su número interminable, ni siquiera el príncipe demonio pudo sobrevivir, él. Supongo que el traidor está hablando de Judanus. Preguntó Christoph. Sí, Inquisidor. ¿Cómo te las arreglaste para abrir a un traidor tan fácilmente? Preguntó otro Inquisidor. Fue Arax quien respondió. No fue un trabajo placentero, mis señores. Sin embargo, dentro del área inmediata alrededor de la presencia masiva de Serg, el acceso al Imaterium es mucho más fácil para aquellos cuya fe está con el emperador, mientras que debilita gravemente a aquellos que sirven a los dioses oscuros. Sin siendo acosado por los susurros del mal en el otro lado, pude infligir tales dolores que el traidor solo pudo romper. Hubo murmullos mientras Tigurius fruncía el ceño. ¿Así que los rumores son ciertos? Preguntó el bibliotecario jefe del ultramarine. ¿El enjambre Serg Xeno devora y purifica a los demonios? Por mi experiencia, mi señor, la respuesta sería sí, respondió Arax. ¿Hay algo más sobre este señor del caos? ¿Por qué asumes que este asqueroso traidor busca asaltar nuestro hogar? Calgar le preguntó a Tito. Por esto, mi señor. Arax asintió ante el gesto de Titus y colocó una especie de videograbación. Esta es la única grabación que sobrevivió al ataque. Fue tomada de un poderoso dispositivo que el Inquisidor Adrián había instalado en su capilla a bordo de su nave. Tuvimos suerte de tener esto, explicó Arax cuando el video comenzó a reproducirse. El comienzo de la imagen comenzó cuando se abrió la enorme puerta blindada. La cámara estaba claramente establecida sobre algo alto, y observaba la gran vista de una cámara alargada llena de trofeos, armaduras, armas en estantes y paredes, mientras que el camino central cubierto por una gruesa alfombra negra y roja era casi una bandera, cubierta por el representación pictórica de la Inquisición venciendo a la amenaza alienígena. A través de las gruesas puertas hechas de metal resistente y hermosas decoraciones entró el Inquisidor Adrián, su servoarmadura rota en algunos lugares y su espada de energía rota por la mitad. A su alrededor estaban las tropas de asalto inquisitoriales, todos vestidos de negro con los sigilos de la Inquisición. Había quizás una docena y un par más de estos soldados humanos de élite mientras ayudaban al Inquisidor y a los tres astartes, uno de los cuales era un guardia de la muerte. Los otros dos, astartes heridos, vestían de color carmesí. Los astartes de la Guardia de la Muerte y uno de los carmesí sujetaron al hermano de batalla gravemente herido mientras las tropas de asalto cerraban la puerta. Dejando a los astartes heridos e inconscientes a un lado contra un enorme pilar de piedra grabado con actos heroicos del Imperium, los dos marines espaciales restantes se prepararon para otra batalla. Estaban desarmados, o para ser más exactos, sus armas estaban rotas.
El marine espacial de la Guardia de la Muerte tenía su espada sierra casi rota e inmóvil, mientras que el Volter del Astartes ileso en carmesí se había cerrado por fusión. Mirando a su alrededor por un momento, el inquisidor Adrián señaló hacia la dirección general de la cámara. Aquí hay armas, pero las mejores están en el extremo más alejado de la capilla. Creo que tengo un rifle de fusión creado por un maestro de la Gran Cruzada. Eso debería ser suficiente para eliminar a estos traidores, gruñó el inquisidor mientras levantaba su mano izquierda a su oído. Ustedes, hombres, muevan estas estanterías si desean incluso las cubiertas más básicas, ordenó el de Atuat Astartes en los Stormtroopers. Cuando los hombres se pusieron a trabajar, Adrián estaba tratando de llamar a alguien. Capitán Titus, ¿puede oírme? Entonces hubo una pausa. Ah, Episoltar y Arax, al menos estás conectado. ¿Qué está pasando? Acabo de ser emboscado por una pequeña multitud de demonios y marines espaciales del caos. Adrián escuchó la respuesta. ¿Una brecha en la disformidad? ¿Cómo es eso seguro, incluso para sus repugnantes hechicerías? Con una mueca, el inquisidor casualmente arrojó a un lado su espada rota. ¿Me estás diciendo que estamos siendo rodeados por una flota ser pero simplemente están esperando? Eso significa, quienquiera que tenga el control de estas bestias nos quiere vivos, por el momento. Quieren algo, y yo estoy en medio de eso. La puerta de repente se sacudió con un impacto. Alguien disparó a la puerta desde el exterior. Sí, envía al capitán Titus a la capilla. Creo que el ataque principal del enemigo será aquí, y ahora. La puerta diseñada contra incursiones demoníacas a gran escala en casos de falla del campo Gellar, se combó bajo algún poder misterioso. Necesito apoyo, ahora. Con eso, Adrián terminó su conversación y se volvió hacia la dirección de la cámara, buscando algo. Sin embargo, llegó demasiado tarde. La puerta explotó hacia adentro, enviando fragmentos a las filas de Stormtroopers que esperaban. Varios de los valientes soldados murieron, y el Astartes de la Guardia de la Muerte se clavó un fragmento más pequeño en la hombrera izquierda. El de Atuat Astartes gruñó, pero aún así levantó su Volter recién adquirido y disparó. 3 chaos marines en un esquema de color irreconocible cargaron, disparando sus propios volteres a los defensores. Los Stormtroopers devolvieron el fuego con sus Offshot Lasguns, pero la sorpresa de la explosión de la puerta les había dado tal desventaja. Los Stormtroopers cayeron en momentos, pero no antes de que los de Atuat Astartes derribaran a un chaos marine con su volter y luego mataran a otro con la Power Sword que también había recogido. Los Astartes leales heridos también habían cogido una pistola de plasma y habían disparado contra el tercer marine del caos, matando al traidor. Sin embargo, entraron más marines del caos. El propio inquisidor Adrián apuntó y disparó un cañón láser montado en el hombro contra las filas de los enemigos que se acercaban, rompiendo el pecho de un marine del caos y quemando el casco, solo para que los de Atuat Astartes acabaran con el traidor herido con un cuchillo arrojado. El marine espacial de color carmesí recibió 3 disparos de la pistola Volter de un traidor, pero un Stormtrooper superviviente saltó sobre el traidor Astartes y le clavó una granada crack en el cuello. La explosión no solo mató a ese traidor, sino también a otro chaos marine detrás de él. Al otro lado de la capilla, 3 Stormtroopers peleaban desesperadamente, cayendo uno a uno. El último dejó caer su Offshot Lasgun, con el que ya había matado a un chaos marine, y recogió el lanzallamas detrás de él. El chorro de fuego barrió a 2 marines del caos, el que estaba en el frente recibió la peor parte de un lanzallamas lleno de gel bendito y santificado. El traidor gritó cuando el fuego se filtró a través de su armadura. El otro chaos marine era un poco más fuerte, se abrió paso entre las llamas y abrió fácilmente el cuello del Stormtrooper. El momento de triunfo del traidor no duró mucho ya que el inquisidor disparó otro tiro de su cañón láser, reventando la cabeza del traidor. Mientras tanto, los valientes de Atuat Astartes lucharon solos contra 3 chaos marines. La Power Sword cantó con un peligroso zumbido mientras cortaba las armaduras de los traidores. El marine del caos que se encontró con los guardianes de la muerte primero golpeó la hombrera derecha del leal con su pistola de plasma maldita solo para que le cortaran los brazos en una ráfaga de cuchillas. El segundo chaos marine aprovechó ese momento para arremeter contra el de Atuatch, y los dos lucharon por un momento antes de que el tercero intentara asestar un tiro mortal con su Meltagun. Habiendo arrojado a un lado el cañón láser sobrecalentado, el inquisidor saltó y disparó su pistola Volter al pecho del tercer marine del caos del grupo, obligando al traidor a ponerse de rodillas. El de Atuatch se había liberado de las garras de su traidor primo y partió el cuello del chaos marine con sus manos, luego lo remató con la espada en el vientre del traidor.
De repente, una explosión envió a los de Atuach Astartes volando hacia atrás. Adrián solo tuvo un momento para levantar un escudo psíquico, fortalecido tanto por la presencia misma del efecto de purga de demonios de la flota Serg, y fue golpeado por dos de esas explosiones. Sus botas de metal patinaron hacia atrás cuando más explosiones golpearon su escudo. Suficiente. Aparecieron dos Chaos Terminators, uno de ellos con un par de Lightning Claws y el otro armado con un Power Fist y un autocanon. Había sido el autocañón el que causó tal daño. Entonces por detrás de los dos Terminators apareció el dueño de la voz. De hecho, era una criatura enorme, unas pocas pulgadas más alta incluso que sus propios exterminadores. El señor del caos Judanus se había revelado al inquisidor por fin, blandiendo una garra relámpago llena de poder que se retorcía en su mano izquierda con una magia repugnante. Los dos exterminadores despejaron la cámara, ayudados por dos exterminadores más que salieron de la sombra de su señor. El señor del caos llegó con un pequeño séquito de guerreros, incluidos 4 marines espaciales de Corne bajo el liderazgo de un boticario, a quien Adrián había reconocido como el Lilgat, lo que confirmaba las sospechas del inquisidor sobre la identidad del señor del caos. Por fin nos encontramos, inquisidor. Nos has guiado en una alegre persecución, aunque no eras consciente de ello, dijo el señor del caos mientras miraba alrededor de la escena de la batalla. Te conozco, eres Judanus, un mercenario entre los traidores. ¿Quién te envió? Eres un pequeño alevín. No tendrías las piedras para desafiar a la Inquisición directamente. El señor del caos se rió entre dientes. Ahora, tratar de incitarme a matarte no servirá, inquisidor. Verás, te necesito a ti y a tus recuerdos. Ahora, dime, entre estos trofeos, ¿hay un cráneo de un extraterrestre? ¿Raza llamada Xika-Arin? Preguntó el señor del caos. Adriano hizo una pausa. ¿Eso es lo que has estado buscando? Ya veo, no encontrarás ninguno de ellos aquí, cráneo o no. Judanus rugió de risa. Entonces lo arrancaré de su pequeña mente, inquisidor. Su patética medida de poderes psíquicos no puede igualar la inmensidad de la mente que poseo y controlo. En ese momento, el marine espacial gravemente herido en carmesí se despertó rugiendo, disparando un meltagún al señor del caos, y los astartes de la Guardia de la Muerte se habían abalanzado sobre el señor del caos con su espada de energía. Uno de los exterminadores del caos se movió justo a tiempo para recibir la ráfaga completa del meltagún, protegiendo a su maestro. ¿En serio? Preguntó el señor del caos mientras levantaba su mano izquierda. La garra relámpago que cubría su mano izquierda cobró vida cuando la vil magia del caos explotó hacia el exterior. La energía invisible se extendió, atrapó al marine espacial en el aire y luego lo aplastó como si fuera una lata. La sangre explotó de las grietas de la armadura rota. ¿Ves? Así es como muere un marine espacial leal, en algún rincón olvidado, enfrentándose a una muerte innoble que nadie llorará. Qué lamentable es seguir los falsos edictos del imperio en descomposición con el cadáver a la cabeza, y tener tan magníficos guerreros dejado de lado como una herramienta para sus supuestos superiores, gruñó el señor del caos mientras daba un paso adelante. Yo era muy parecido a él una vez, inquisidor. Solía ser tan leal a las causas ciegas de aquellos sentados detrás de sus escritorios con incrustaciones de mármol, sin ver nunca la verdad, hasta que me liberé de las mentiras que nos enviaron a mí y a mis hermanos a sus propias muertes olvidables. Judanus apuntó con su garra relámpago al Astartes herido de color carmesí, arrancando los dos corazones del guerrero a través de la armadura. Sostuvo el corazón primario entre las garras de su enorme guantelete, saboreando el olor a sangre fresca. La sangre roja de un noble guerrero, derribado, no en una lucha heroica por la justicia o el mejoramiento de la humanidad como él había creído tan tontamente sin dudarlo, pero ambos sabemos que tales héroes ya no existen, y estos son pálidos. Sombras de los grandes tiempos, ahora arrojadas a los lobos de una matanza sin fin, dijo el señor del caos mientras el inquisidor cojeaba hacia atrás. Es por eso que peleo las peleas que enfrento, inquisidor. Para corregir los errores. Para lograr la verdadera justicia en esta galaxia siempre condenada. Para ver el ajuste de cuentas que se avecina para su pequeño y decrépito imperio. Adrián no estaba comprando eso en absoluto. No me des esa mierda por ninguna verdad, inmundicia del caos. Tú y yo sabemos muy bien que no tienes ningún interés en la búsqueda de ninguna verdad o justicia. Solo quieres dominar la galaxia bajo tu puño, y nadie más. Ya veo lo que realmente eres, asqueroso traidor de tu propia especie. Las fuerzas más oscuras te han torcido tanto como has torcido el mundo que te rodea, respondió el inquisidor, estirando la mano hacia atrás para agarrar algo debajo de la cámara, justo afuera de su vista.
Si realmente crees eso, supongo que tendré que persuadirte, en un entorno más propicio para la conversación a bordo de mi propia nave. Te aseguro que ni los erunitus molestos y pequeños astartes de la Guardia de la Muerte interrumpirán nuestro diálogo significativo dentro de las cámaras profanas de mi nave. Un arco de relámpagos explotó desde la garra relámpago del Señor del Caos y el borde inferior del videoregistro mostró un débil campo de escudo psíquico erigido apresuradamente por el Inquisidor. El orbe de fuerza de voluntad pura resistió los horribles poderes de un gran señor hechicero del caos cuya fuerza había abrumado a más de un verdadero demonio, pero incluso dentro de la disformidad limpiada, la fuerza del Inquisidor no pudo resistir el poder del señor del caos. ¿Cómo? Eres un hechicero del caos, deberías estar debilitado alrededor de los Zerg, murmuró el Inquisidor mientras su escudo parpadeaba. Eso fue antes de que adquiriera algunas de sus criaturas y las estudiara intensamente. Ahora, tengo cierta comprensión de cómo funcionan sus poderes psíquicos, aunque es solo una fracción del misterio que es el enjambre Zerg. Aún así, era bastante suficiente para darme poderes mucho mayores que los de mis compañeros dentro de la próspera comunidad de hechiceros del caos, respondió Judanus mientras enviaba torrentes de rayos bifurcados aún mayores. Ark. El Inquisidor gritó cuando su escudo cayó y su cuerpo chisporroteó. De repente, hubo una conmoción en la distancia detrás de las fuerzas del caos. Parece que el famoso Capitán Titus de los Ultramarines ha llegado para salvar el día, dijo Lilgat. Retrasarlo. Tardará unos minutos en perforar el silencio de los Zerg. Una vez que se haya abierto la grieta, debemos apresurarnos para cruzarla. ¿Qué pasa con el cráneo? Preguntó el boticario. Judanus miró a su alrededor mientras sus Chaos Terminators ponían de pie a la forma inconsciente del Inquisidor. No está aquí, no esperaba que estuviera aquí de todos modos. Lilgat escuchó la conmoción en la distancia cada vez más fuerte. Por supuesto, mi señor. ¿No podríamos simplemente desatar a los Zerg usando este cebo que los atrae? Preferiría no dividir nuestra pequeña fuerza en medio de un barco leal. Uno de los marines del caos sacó un dispositivo extraño y lo plantó en medio de la cámara. Era casi tan alto como un marine espacial y parecía simplemente un grueso cilindro cristalino envuelto en hierro oscuro que se enrollaba a su alrededor para formar algunas runas y ataduras malvadas. Dentro del cilindro había una especie de humo que brillaba suavemente y parecía gemir y gritar débilmente. Encima del cilindro parecía haber un artilugio que mágicamente sostenía un largo fragmento de cristal púrpura de no más del grosor de un dedo. La energía chisporroteó alrededor del cristal mientras la inmunda magia del caos lo mantenía bajo control. Este dispositivo es para fines de prueba, amigo mío, respondió Judanus mientras comenzaba a escribir runas oscuras en el aire, buscando crear un poderoso portal para regresar a su propia nave. Hemos utilizado los grandes prototipos para enviar a los ergacosadores hacia ultramar. Creía que sería una operación exitosa. Judanus gruñó y se volvió hacia Lilgat. No más preguntas, tonto. Ve a luchar contra este Capitán Titus y mátalo si eres capaz. No lo necesito. Una vez que los tontos de ultramar estén demasiado distraídos por sus nuevos enemigos, y sus mundos natales bajo asedio, seré libre para buscar la ubicación del mundo demoníaco de Martial, escondido entre los esqueletos de la misma Cynthia. Una vez hecho esto, seré libre para destruir a los ultramarines en mi tiempo libre. Lilgat asintió levemente antes de sacar de la capilla a sus 4 guerreros Cornate y 4 marines del caos, dejando a Judanus solo con sus 4 exterminadores y el Inquisidor inconsciente. Sin embargo, sin Lilgat, Judanus comenzó a hablar solo, murmurando cosas. Una vez que tenga todas las 8 llaves maestras de pesadillas prohibidas, debería poder localizar no solo la bóveda del abismo, sino también las manijas de las puertas. Pensar que las 2 garras relámpago del primarca Conrad Curse son las únicas formas de abrir la bóveda para dejar pasar a mis fuerzas. Qué ironía es que las armas se llamen misericordia y perdón. Con el par en mis manos, debería poder convencer a varias partidas de guerra de los amos de la noche para que se unan a mí, dijo Judanus mientras comenzaba a tallar un círculo mágico aún más grande en el aire y en el suelo, con el extraño dispositivo con cristal púrpura en el medio del círculo. La pregunta es, si los Zerg harán su parte para paralizar a los ultramarines. Incluso con esta tecnología de baliza, tengo dudas. Los Zerg no son meras bestias, no, debo distraer a su liderazgo, pero ¿cómo? Luego, cuando se quedó en silencio y terminó de crear un círculo mágico, Lilgat había regresado, sola y gravemente herida. ¿Qué? ¿Fracasaste en matar a este Capitán Titus de los Ultramarines? Preguntó el señor del caos con una mueca.
Lilgath se quitó el casco medio roto y escupió sangre en el suelo. No he visto habilidades tan monstruosas en combate, ni siquiera en nuestro antiguo señor del capítulo. Él y un par de guardianes de la muerte han masacrado a mis berserkers y a la docena de marines del caos y 2 decenas de cultistas bien armados que bloquearon su camino. Debemos irnos ahora mismo. Esa fue la señal, y el portal se abrió con un crujido. ¡Alto! Liberen al inquisidor. Rugió Titus cuando él, el capellán Matoras, el epistolario Arax y el sargento explorador Kirus, entraron en la capilla. Libéralo ahora, y te mostraré misericordia matándote rápidamente. Judanus se rió entre dientes. ¿Cómo es eso un incentivo para hacer que otros hagan lo que exiges, Ultramarine? Cuidado, capitán, siento un poder grande y oscuro dentro de ese, advirtió Arax. Ya he tratado con los de su clase antes, respondió Titus mientras cargaba. Judanus rugió cuando los Chaos Terminators bloquearon el camino. Asistan, exterminadores. Mátenlos. Mientras los 4 de Actuat Astartes luchaban contra los 4 Chaos Terminators, Lilgath recogió la forma inerte del Inquisidor Adrián y desapareció en el portal. Judanus trató de hacer lo mismo cuando el Chaos Terminator que luchaba contra Titus cayó con un gemido y un chorro de fragmentos fantasmales. ¿Qué? Judanus solo tuvo un momento para bloquear el poderoso golpe del capitán Titus, con la espada de energía reliquia rebotando en la parte posterior de la garra relámpago, pero el arma del señor del caos no era una garra relámpago aleatoria. De hecho, era una Power Cloud forjada en las profundidades del propio Immaterium a partir de los cuernos arrancados de la cabeza de un Bloodthirster. La mano de Soulrend no era un arma con la que se pudiera jugar. Con una enorme explosión de luz, el capitán Titus golpeó el pilar de piedra detrás de él cuando su espada reliquia se rompió en varios lugares. Deberías conocer tu lugar, perro del falso emperador. Una tormenta de relámpagos estalló sobre el capitán Titus, y él gritó. Sin embargo, se resistió. Se arrastró hacia el mango de su espada y la agarró. Impresionante, eres bastante resistente a los efectos del caos, tampoco como los Zerg. Supongo que Nemeroth también habría quedado bastante impresionado, si alguna vez te hubiera enfrentado personalmente, Titus de los Ultramarines. Me pregunto qué te permite tal regalo sin ser un desalmado, no puedes comprender el verdadero poder del verdadero elegido del emperador, traidor. Has hecho a un lado tu juramento, tus hermanos, tu capítulo, y ahora debes ser juzgado. Respondió Tito. A Judanus no le gustó nada. No te importe esa mierda santurrona, pequeño gusano. Había esperado a mis hermanos durante 500 agonizantes años dentro de la inmundicia agitada de la disformidad misma. He visto cosas que no creerías, y vi la verdad de todo. No tienes derecho a juzgarme, Titus. Sí, lo hago. Por el emperador. Ah. Un esclavo sin sentido del cadáver. Titus se agachó bajo el poderoso golpe de la mano de Soulrend, sintiéndola justo detrás de su cráneo, rompiendo el irón a lo que no pudo resistir la poderosa arma. La espada de energía reliquia, aunque dañada, apareció, lo que obligó al señor del caos a dar un paso atrás. Aún así, la hoja atravesó un par de placas de armadura exterior de Judanus. ¿Te atreves, esclavo? Pronunció el señor del caos antes de estirar su mano derecha para sacar un Hellblade de un Bloodletter. La espada reliquia se encontró con la increíble ráfaga de la propia hoja de un demonio, y ambas espadas se hicieron añicos. Urk. Gruñó Judanus, retrocediendo. Entonces vio que solo un Chaos Terminator quedaba en pie. Con un siseo, Judanus se giró y entró en el portal. Sin embargo, en el momento en que el señor del caos entró en el portal, el extraño dispositivo se activó. La magia que sostenía el cristal púrpura se desvaneció, permitiendo que el cristal se sumergiera en el espeso smog de las almas resplandecientes. Al estar cubierto por un tubo destilado de almas, el cristal púrpura estalló. Las almas desaparecieron en un solo momento antes de que el cristal explotara. Los fragmentos del cristal púrpura que explotó volaron repentinamente hacia el portal abierto y, como si infectaran la magia del caos que formaba el portal, los fragmentos se derritieron y comenzaron a cambiar el color del portal. El portal, originalmente de un tono casi rosado, se volvió verde brillante y en lugar de una superficie tranquila como un espejo, ahora tenía un remolino agitado. El último Chaos Terminator se había vuelto lento y confuso sin un hechicero que guiara su naturaleza rúbrica. Los leales ni siquiera necesitaron derribarlo porque el abierto explotó y desató a los Zerg. Un Pestelin salió rodando rápidamente y se estrelló contra el Chaos Terminator antes de que salieran 6 Zerglings seguidos de 4 cucarachas y un hidralisco. Zerg. Rugió el capellán Matoras. Esa fue la duración relevante de la grabación de video.
El resto son solo batallas hasta que cerré el portal, explicó Arax. Hubo un silencio sombrío en la cámara. 297.746 M41. Último segmento. Sector Ruxos. Sistema Persiai. Persia séptimo. Me reí por la sorpresa de Maul. Suenas sorprendido, Maul. Supongo que has oído hablar del costo requerido para la activación del protocolo de metarealidad. El jerarca gigante con forma de madre de linaje asintió con cautela. Escuché los rumores de que estabas creando algo que literalmente quemaría nuestra esencia. Esa fue una noticia que conmocionó silenciosamente a las filas de los jerarcas y otras criaturas conscientes. Después de todo, la esencia era la base de Zerg. Ciertamente. No es fácil torcer la realidad que nos rodea para adaptarla a nuestras necesidades, y como todo lo demás en el universo, se deben observar las leyes del intercambio equivalente. Afortunadamente, he estado diseñando el protocolo de manera que minimice el uso real de Essence mientras se mantiene la efectividad del protocolo. El jerarca se movió nerviosamente. ¿Puedo preguntar qué es en realidad, Supermente? Hice una pausa. Supongo que tienes derecho a saberlo, ya que usaremos el protocolo con tu prole, respondí. Bueno, el protocolo de metarealidad se trata de cambiar la naturaleza de la batalla, pequeña. Se trata de usar nuestros vastos poderes y comprender el increíble legado de los Xel'Naga, y crear un campo de batalla perfecto para el que nacimos. Había muy poca comprensión en los ojos de Hierarch Maul. Le haría entender en términos más simples. El protocolo se establece en dos partes, la física y la metafísica. ¿Eh? Me reí. El primero es el cambio físico del teatro de guerra en sí. En el sector Koporulu y más allá, los recursos eran objetivos tan fáciles de reunir. Los géiseres de Vespeno estaban por todos los planetas y campos de asteroides, y solo necesitábamos transformarnos en un extractor. Para extraer el gas del suelo para ser utilizado tan fácilmente. Los metales y otros recursos formaron cristales minerales gigantes, cosechados por nuestros drones sin necesidad de profundizar en el suelo como si fuéramos humanos extrayendo minerales. Evoqué una imagen de un cristal Kaidarin muy extraño de color naranja, cortado en perfecta simetría y encajado dentro de extraños mecanismos de estilo Protoss. Este es el cambiador de mundos, el primero del protocolo de metarealidad. Requiere una cierta cantidad de la esencia de uno para completarlo, y un planeta generalmente requeriría una docena más o menos de estos más un cristal de anclaje más grande. Ahora, una vez usado, cambiará el planeta, haciéndolo sufrir transformaciones para rehacer el cuerpo celeste en los mundos del sector Koporulu. Espera, ¿quieres decirme que estos cristales de World Changer harán que Vespene Heyers y Minerals salgan del suelo? Preguntó el sorprendido jerarca. Exactamente. Dada nuestra naturaleza superior a la de nuestro hermano en la antigua dimensión, podríamos usar los efectos en mayor medida. Tengo un problema con esto, respondió Maul. Si nosotros podemos usarlo, nuestros enemigos también. Imagina a los orcos o a los imperiales, me reí. Por supuesto, lo había pensado. Ahí es donde entra en juego la segunda parte del protocolo de metarealidad. Lo he llamado el cambiador de almas. La segunda parte del protocolo requiere una criatura catalizadora de mando Zerg, un jerarca, un patriarca o una matriarca, que anclaría el efecto a toda su prole, mientras queman su esencia. ¿Qué haría? Mientras el cambiador de almas esté activo, la totalidad de la progenie afectada se volverá como un juego de computadora. ¿Un qué? Rápidamente le envié un poco de información sobre la serie de juegos de StarCraft. Maul se estremeció ante la implicación. Sabía lo que estaba pensando. No, no somos un juego. Aún así, la capacidad de engendrar Zerglings literalmente en 20 segundos, ahora esa es una habilidad que vale la pena quemar tu esencia por un rato. Imagínate, un criadero completo se transformó en 100 segundos. Mientras que la totalidad del control sería bastante limitado, siempre puedes usarlo para aumentar tus fuerzas rápidamente antes de volver a la normalidad. Aún así, el costo, si tuviera que agotar mi esencia, sería, no más. Es una muerte que ni siquiera tú puedes restaurar. Esa era la verdad. Sin un templario oscuro, las criaturas de mando Zerg con conocimiento consciente de su esencia eran básicamente inmortales, ya que nadie aquí tenía la capacidad de destruir una esencia Zerg. El Sulchanger, sin embargo, realmente podría matar a un Zerg, y también mediante un suicidio. Estoy muy dispuesto a aceptar tales sacrificios. ¿Sabes? Yo soy el que se va a quemar. Lo sé. Fin del capítulo 74.